Listo, estamos grabando. Pues hola, buenas tardes amigas y amigos que nos siguen acompañando a través del Facebook en este proyecto que se llama Hombres Corresponsables MX. Soy Iván Godínez, seguimos dialogando en estos diálogos virtuales sobre masculinidades y los temas afines para poder generar diálogo, charla con otros hombres, con otros varones que les permita sentirse identificados sobre estas temáticas. El día de hoy vamos a platicar con un amigo hasta Colima. Él es el psicólogo Guillermo Ramírez Zavala, quien amablemente accedió a charlar con nosotros para esta charla. Hablaremos el día de hoy sobre masculinidades y violencia, un tema que él ha trabajado y que tiene mucha experiencia en la intervención que ha realizado con hombres. Así que permítanme presentarles, les voy a leer parte de su reseña curricular para que podamos pasar con él. Él es presidente del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, maestro en proceso de titulación de Psicología Clínica, así como del posgrado de Género, Derecho y Proceso Penal, y en formación sobre Psicología Jurídica. También es compilador del programa de atención especializada en hombres generadores de violencia familiar y de género. Y tiene una vasta experiencia, un currículo muy extenso que yo quiero que me platique cómo le hace para estar haciendo 2 o 3 maestrías a la vez, o cuál es la historia que nos puede compartir sobre esto, porque tiene una experiencia interesante y yo te agradezco mucho, Guillermo, que hayas aceptado. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, pues muchísimas gracias la invitación. Realmente yo creo que la pandemia, Oscar, nos permitió tener espacio y tiempo libre para poder aprovecharlo de esta manera. Sí, De alguna otra forma, platicaba con otros colegas y les hacía esta referencia. Si bien es cierto, el tema de la pandemia ha sido como muy complicado para muchas personas, muchas familias. Asimismo, vimos un nivel muy elevado en temas de violencia familiar, ¿no? Vino esta crisis a modificar también internamente las dinámicas interrelacionales, ¿no? Y creo que por otro lado también hay cosas positivas. Se rompieron como las fronteras territoriales en las cuales nos podemos tener este tipo de encuentros, porque cada vez, por ejemplo, los grupos de profesionales se integran en un mismo grupo de WhatsApp. Entonces ya nos conectamos casi toda Latinoamérica, ¿no? En un grupo de 500 personas, nos empezamos a reconocer, empezamos a generar proyectos que yo creo que hubieran sido bien complicados hacerlos sin esta noción de asumir las tecnologías de la información para el uso profesional, ¿no? Yo creo que la pandemia vino a simplificar el uso de esas tecnologías como lo que teníamos que haber hecho eso hace 10 años, ¿no? Entonces creo que es algo interesante, pues. sí, y fíjate que además de lo que comentas, yo creo que mucho de lo virtual, de lo que emergió, también es como resultado o reflejo de esta conciencia y madurez también de muchos compañeros que están trabajando estos temas y que vieron también la necesidad de poder abrir estos espacios. O sea, nos pegó a todo mundo. En el caso de los que trabajamos temas de masculinidades, nos dimos cuenta de que era necesario hablar, trabajar, o sea, aunque sea en la virtualidad, porque ese era el Claro. único medio que teníamos, pero yo creo que también hubo una cierta madurez para poder entrarle a estas temáticas y aperturar el diálogo. O sea, yo lo digo, de repente eran, en un día podías tener una sesión con gente que estaba en Argentina, Chile, y de repente estabas dialogando con otros compañeros aquí en México y fue muy rico, ha sido una experiencia bastante rica. Yo te lo agradezco Fíjate que aceptes el día de hoy no, y que gracias. podamos también abrir el diálogo en ese sentido. Sí, no, creo que es bien interesante y tratando como ir articulando la temática de masculinidades. En mi caso me toca estar atendiendo a hombres que tienen órdenes de restricción, sobre todo asuntos que no tienen una vinculación como tal al proceso, se vuelven más en torno a temas familiares, pero sí ha sido complicado el ejercicio de los grupos de reflexión masculina que se trabajan aquí en Colima mediante las tecnologías, debido a que muchos de los usuarios tienen un trabajo informal, lo que les limita el poder estar en una misma hora determinada para trabajar en grupos, ¿no? Entonces, al principio sí fue interesante, se pudo hacer, donde de repente se empezó a tener que modificar las intervenciones. Ahorita se están haciendo
presenciales, una sola persona, distancia de por medio, ¿no? Mascarilla, todo el tema de salud. Pero pues bueno, al final de cuentas creo que la responsabilidad recae en seguir generando este tipo de encuentros, ¿no? Ya sea entre una sola persona, entre varias, pero pues la idea es seguir hablando del tema. Perfecto. Oye, Guillermo, antes de que nos vayamos un poquito a lo que estás haciendo actualmente, me gustaría Sí. como para abrir el diálogo, tú de manera personal, ¿por qué el tema de masculinidad se vuelve un tema de tu interés? ¿Cómo llegas a esto? Bueno, yo creo que un principal tema es personal, ¿no? Que te lleva a estar como identificando a veces como las áreas de oportunidad que tiene uno como hombre en el manejo de sus emociones. Por otro lado, que es un tema que no está terminado en uno mismo, ¿no? Yo leí un artículo que hablaba sobre esto de la deconstrucción y que pareciera un discurso que se vuelve ilusorio y que te lleva como a tener esta finitud de decir, hasta aquí llego yo porque ya me deconstruí, ¿no? Cuando sabemos que los procesos pues son complejos, son de día a día y pues se puede alargar toda tu vida, ¿no? Hay tantos elementos o mandatos de género que hemos estado como integrando, ¿no? Introyectando, que terminan siendo difíciles, pues, poder erradicarlos y estos mismos se van como escabullendo, ¿no? Y se van, de alguna otra manera, acomodando en otros aspectos. Entonces, te puedo decir que a pesar de que llevo trabajando el tema algo de tiempo, yo empecé a trabajar el tema de violencia por ahí del 2012 en una asociación aquí civil en Colima, que se llama Proceder, Promotores de Derechos Humanos, en la cual se empezó a trabajar bajo un programa de PNUD, del cual pendía, era un apéndice del programa de Constrúyete. Se elaboró un proyecto llamado Atención Integral a Jóvenes que Experimentan Violencia. Entonces se trabajaba con víctimas o victimarios de nivel bachillerato, ¿no? Y en ese tiempo, pues tenía como 19 años, más o menos. Yo estaba como en mi primer año de carrera y pues bueno, empezamos a trabajar el tema, ¿no? Entonces, trabajar el tema de violencia es súper complicado y más cuando te integras en la dinámica, en las vivencias de tus mismos pares, ¿no? A veces uno está en una posición de privilegios, ¿no? Y te lleva a desconocer y a estar sensible ante estas problemáticas, saber que están ahí presentes. Entonces, en ese tiempo, por ahí del 2012, me toca a mí capacitarme en el CEPAVE, el cual estaba otro colega, y pues bueno, empiezo a conocer esos temas de género, empiezo a profundizar en el tema, obviamente desde un aspecto muy intelectualoide, ¿no? O sea, no bajándolo la experiencia, y que te puedo decir que sigue siendo bien complicado a veces bajarlo la experiencia, ¿no? A veces uno es incongruente con uno mismo y tiene que estar como, pues, estando constante en esta mirada, en esta autocrítica. Y de ahí en más, pues bueno, casi todo el trabajo que he venido haciendo es en prevención social de la violencia. En un momento lo integré hace unos años, hacía breakdance y algo de danza contemporánea, ¿no? Entonces lo integraba en temas urbanos como una forma del arte, como método de prevención social de la violencia y la delincuencia en contexto comunitario, ¿no? Y pues al final de cuentas era material que me iba sirviendo. Entonces llego a consolidar el trabajo con grupos como tal ya, bajo una metodología en 2018, ¿no? O sea, tiene poco que ya formalizo como el trabajo como tal de esta índole, ¿no? Y pues bueno, a grandes rasgos fue esto. Obviamente es un gusto personal, también es un gusto, eh, pues yo creo que a veces es complicado decir que es un gusto trabajar temas de violencia, ¿no? Pero pues es algo que también me llama la atención y obviamente pues cada vez te vas sensibilizando al respecto y lo único que quiere hacer uno es poner un granito de arena para el cambio, ¿no? Para dotar de herramientas de prevención. Oye, Guillermo, una pregunta en ese sentido, porque, bueno, yo lo que he observado y me ha tocado trabajar en la sensibilización con hombres es que el reto que tenemos de hombre a hombres es poder llevarle este lenguaje, esta información como muy bajada, muy diluida al señor de la tienda, al señor de la tortillería. O sea, en ese sentido, ¿tú cómo te has ido enfrentando a estos retos de trabajar estos temas, de que pueda ser un lenguaje comprensible
sobre todo en la lógica de que nosotros los hombres sabemos que somos violentos, pero no lo reconocemos, pero además no le queremos entrar a estas temáticas de la violencia, ¿no? O sea, ¿cuál ha Claro. sido en ese sentido tu experiencia? Pues mira, yo creo que una de las cosas, a mí me ha tocado trabajar con hombres privados de libertad que se encuentran, por ejemplo, privados de... entonces, es gente que no se adapta al contexto penitenciario, entonces tienen ciertos conflictos internos. Obviamente es gente que está muy a la defensiva también por el mismo sistema, y más cuando vas como servidor público, pues están de esta manera. Me ha tocado trabajar con custodios, con elementos policiales, ¿no? Con gente de la Guardia Nacional aquí en Colima, gente que tiene órdenes de restricción. Entonces, obviamente es todavía un grupo bien difícil porque en la mayoría de las ocasiones se perciben obligados a trabajar esos temas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones llego abordando, ¿cómo te lo podría decir? Tratando de cambiar el discurso, que no se vuelva un discurso de prevención de la violencia como tan convencional, que a lo mejor ellos no están todavía preparados para comprender la complejidad del ejercicio de la violencia de género, ¿no? Entonces, el mensaje va por saber que nosotros como hombres y el ejercicio de una masculinidad que es hegemónica o tóxica nos lleva a un deterioro de salud física y mental, ¿no? Y se les habla pues de cómo esta masculinidad se construye o se refuerza más bien a través de conductas de riesgo constantes, ¿no? Y un factor que a muchos les mueve es el tema de la masculinidad y el abandono emocional como padre entre sus hijos, ¿no? Entonces, muchos se sienten identificados con sus propias experiencias de vida cuando dicen, pues bueno, es que yo también viví un abandono emocional, un abuso físico, ¿no? Un abuso sexual por mi padre, figuras paternas significativas, ¿no? Entonces, ellos captan la idea, ¿no? Y se les empieza a dotar de material tanto bibliográfico, visual, donde puedan abordar de que hablar de masculinidades, ¿sí? Y de nuevas masculinidades y del ejercicio de estas no te implica dejar de ser hombre, ¿no? Obviamente, pues yo hablo de estos temas desde una mirada heteronormativa, ¿no? Más bien heterosexual, ¿no? Porque de alguna otra manera, pues, no podemos hablar o abordar temáticas que, pues, tú no las vivencias, ¿no? Y que a tu cuerpo no lo transgrede estas perspectivas a lo mejor opresoras. Entonces, pero se trata de hablar desde esta mirada de masculinidad, de una masculinidad heterosexual, pues, responsable, ¿sí? Afectiva, y que a ellos les llame la atención el poder plantearse nuevas estrategias pues, para hacer otras personas con sus hijos, ¿no? Y pues buscar tener mayores como, pues ahora sí que vínculos y formas de comunicación con las parejas, que es algo pues complicado, te digo, pero mínimo se busca visualizar y alcanzar esas expectativas de cambio, ¿no? Oye, en el caso de esta población que en cierto modo tiene alguna situación legal, ¿qué tan complicado puede ser el adentrarnos a estas temáticas? Porque al final de cuentas yo lo que he observado con algunos otros hombres que están en la misma situación es que asisten a Sí, estos grupos con tal de que los dejes de molestar, ¿no? O con tal de que ellos cumplan con lo que tienen que cumplir y qué tanto se refleja el trabajo de reflexión o del trabajo de estos claro, temas con ellos, porque incluso me causa a veces la, la atención de que algunos van por el papelito, ¿no? De que pudieran ser hombres que ya no ejercen violencia y no sabemos si saliendo nuevamente recaen en esta situación de ser violentos claro, nuevamente, pero ellos buscan siempre la idea de poder tener el documento, eh, pareciera que es como la escuela que te certifica de que no eres violento, pero claro, al final de cuentas ellos buscan esto, ¿no? Deslindarse ante la sociedad de que son otros hombres, de que se están reinsertando nuevamente, de que se están regenerando, reconstruyendo. Pero ¿qué pasa con estas poblaciones? Porque son poblaciones claro. complicadas en sí mismo. Claro, sí, mira, creo que hay muchos factores que llevan a esta renuencia, ¿no? Uno como usuarios que realmente no les implica una necesidad de hacer este tipo de cambios, ¿no?
porque se viven desde estos privilegios de control, de exigencias, donde les es más factible hasta ese momento el poder ellos obtener algo en el ejercicio de esta masculinidad como tóxica, ¿no? Hegemónica. Sin embargo, algunos sí van con cierta expectativa de identificar dónde se encuentran parados, resultados de que ya vieron que a lo mejor el ejercicio de este tipo de masculinidad y el ejercicio de poder que generaban, pues ya implicó el poder dañar, ¿no? Tanto a hijos como a pareja, ¿no? O a ellos mismos. Por otro lado, sí, muchos literal llegan y te dicen, ¿sabes qué? Pues yo vengo a cumplir estos 4 meses de sesión una vez a la semana, cuando es el seguimiento, pero pues solamente hasta ahí, ¿no? Y luego imagínate, llegan y ven que es un programa de atención a hombres generadores de violencia familiar y de género, pues dices, sí, ¿no? O sea, pues a mí me estás haciendo venir a algo por lo cual no, yo no me asumo, ¿no? Entonces, obviamente por la distorsión cognitiva que hay de por medio al minimizar ese tipo de conductas. Y por otro lado, creo que la institución todavía sigue teniendo una mirada punitiva del ejercicio de la justicia en ese sentido. Si bien es cierto, la acción afirmativa de una orden de protección, como lo es la restricción, con la finalidad de identificar un presunto riesgo en el cual se le pide a la persona salirse del domicilio, retirarse para evitar que suelen suceder estos casos de feminicidio, es una necesidad, eso es algo cierto. El problema no es la orden de restricción, ni una institución o un centro de justicia especializado para la atención a mujeres, ¿no? El problema muchas veces es, a veces las personas que hay de por medio, que lo ven como un ejercicio, esta orden de protección punitivo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, obviamente, hay muchos casos donde el ejercicio de violencia se es entre la pareja, ¿no? Malamente, y es cierto, y ellos tienen que identificar que a veces el ejercicio de violencia se vuelven víctimas indirectas los hijos al tener esta mirada constante de la violencia que hay entre la pareja. Sin embargo, hay muchos usuarios que se ven con la necesidad de un ejercicio de paternidad. Obviamente, en muchos de los casos, y te puedo decir que de los unos 110 casos que he atendido, 120 por ahí, 4 han sido como la excepción, o sea, 4, donde su ejercicio de paternidad es responsable, están al pendiente, entre otras cosas, ¿no? Pues sí hay una cercanía con sus hijos, pero no es una cercanía pues desde la afectividad y desde la responsabilidad, ¿no? Entonces, mínimo este interés por sus hijos nos lleva como a rescatar lo que se puede para poder generar este convencimiento, ¿no? Pero aquí más que nada creo que el tema es que no tendríamos que ver estos grupos de reflexión, estos grupos de reeducación o lo que quieras, como una obligación o como un castigo, ¿no? Porque entonces te llegan a ti los usuarios pues a la defensiva, rechazando el programa, ¿no? Molestos con las instituciones. Entonces, ¿cómo tienes una disposición al cambio cuando desde antes ya ha empezado con una experiencia negativa, ¿no? Y no es de que le justifique el ejercicio de la violencia, pero si el fin último de nosotros es intervenir para hacer el cambio, pues creo que no están las condiciones y obviamente nos ponen en una camisa de 11 varas el poder intervenir, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que algo que tendríamos que analizar, no solamente del modelo que tú trabajas, incluso de los propios Claro. modelos que existen en este país, es que mucha de la responsabilidad recae en el usuario. O sea, si el usuario no quiere cambiar, o sea, así le pongas 4 meses en este proyecto, se vaya al otro modelo, se vaya al modelo que quisiera, difícilmente Sí. vas a obtener resultados. Y si le agregas que van obligados, pues entonces la resistencia es, no hay avance, ¿no? Yo a veces lo que digo es, ¿qué tanto podemos depositar o depositar en nosotros mismos esta confianza de decir quiero cambiar? Porque a veces ni los hombres sabemos cuándo queremos cambiar. O sea, sabemos que Claro. en estos casos, cuando el ejercicio de una masculinidad tóxica, dañina, como esta, que es sancionada o es penada, pues a veces algunos decimos, bueno, voy a intentarlo. En otros casos, Claro. cuando la pareja se nos va, terminamos en crisis,
solos, abandonados, pues queremos cambiar, ¿no? Hay como hay un impulso, hay un estímulo en ese sentido, pero ¿cómo poder llevar a otros hombres en donde quisieran trabajar estos temas, de construir, trabajar sobre sus masculinidades, pero sin sentir esta obligatoriedad de decirles, órale, porque son violentos, ¿no? Es como la Claro, canción de la tesis, ¿no? Si todos los hombres son violadores, inmediatamente todos interpelamos, no, no todos, ¿no? Es como la violencia en sí misma, ¿no? claro, Todos somos violentos, no, 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 no todos, pero no lo reconocemos. claro. Fíjate que creo que en ese sentido es también, hay algunos estudios que trabajan el tema de masculinidades actualmente que hacen muchas críticas a estos programas DULUT, ¿no? Que solamente reconocen una explicación sociocultural del ejercicio de la violencia y que en muchas ocasiones no se reconoce también que se necesita a veces hasta un trabajo psicoterapéutico clínico, un acompañamiento psiquiátrico, ¿no? Creo que para empezar tendríamos que ver, por un lado, que el ejercicio de violencia es multifactorial, ¿no? Entonces tendríamos que intervenirlo desde las diferentes formas de hacerlo, ¿no? Desde recomendar que se vaya a terapia sistémica, para que trabaje su familia muy personal, ¿no? No la familia con la pareja, ¿no? Que trate de trabajar de terapia individual, que trate de llevar un acompañamiento específico. Y por otro lado, una de las críticas que se hace es de que solamente son programas muy directivos, ¿no? Entonces, lo que hay algunas propuestas que buscan trabajar la entrevista motivacional desde el inicio de la intervención con la finalidad de poder como ir teniendo el terreno adecuado para poder brindar de ese conocimiento, ¿no? Y la entrevista motivacional nos va a permitir que esta persona se salga de esta etapa de precontemplación, ¿no? Como lo refiere Prochaska y Di Clemente, ¿no? Donde yo no asumo mi responsabilidad del ejercicio de violencia, o en su momento, una etapa de contemplación donde digo, bueno, pues sí soy violento, pero pues es que si ella no hubiera dicho esto, si mis hijos no se hubieran alterado, pues yo no hubiera ejercido violencia, ¿no? Entonces, la entrevista motivacional va a permitirle a la persona que reconozca, uno, su capacidad para el cambio, ¿no? Ah, canijo, o sea, sí tengo formas para hacerlo, ¿no? Porque muchos llegan, es que yo soy así, tengo un carácter fuerte y no sé cómo cambiar. O sea, y es una cuestión perceptual, ¿no? Entonces, hay que buscar motivarle que tiene la capacidad para el cambio. Dos, que hay una capacidad para cambiar, ¿no? O sea, que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y por otro lado, pues que se sienta que este proceso no es un proceso castigador, sino yo se los vendo a veces, mire, ¿sabes qué? Véelo esto como si fuera un grupo de desarrollo humano, de crecimiento personal. Ya estás aquí, vamos encontrando herramientas, ¿no? O sea, ser maduro no es hablar de cuántos años tengas, sino qué tanta capacidad de autocontrol y autoconocimiento tienes sobre ti mismo, ¿no? Entonces, vamos a trabajando, o sea, permítete, ábrete, ¿no? Entonces, es un discurso que es hasta cierto punto persuasivo que le permite a la persona decir, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? Y aparte, otra de las cosas es que cuando conoces del proceso, sabes que el proceso de que lo quiten del hogar, de que se le impida ver a los hijos, no es nada en comparación, porque muchos de esos asuntos se van a resolver en 1 año, 2 años. Son muy raros los que se extienden por mucho tiempo. Cuando ya se empieza a hablar de las convivencias, que ya no nomás el juzgado auxiliar, sino ya se vaya en un tema familiar para saber cuáles son las convivencias, quién se queda con la guarda potestad, etcétera, viene a ver lo difícil, el encuentro con el otro y la búsqueda de ciertos acuerdos para el bienestar del menor. Entonces, es encontrarte con el otro, ¿sí? Entonces, ahí es donde tienes que aplicar, ahora sí, en vivo, pues todo lo que has aprendido. Entonces, es decirle, ¿sabes qué? Yo sé que este momento es complicado, sé que este momento pareciera que dura mucho tiempo, pero creo que es el momento ideal en el que te permitas a ti tener la disposición para encontrarte con un mejor tú, ¿no? Y que el día de mañana seas ese modelo que necesitan tus hijos para salir adelante en cualquier conflicto. Entonces, eso le va a permitir decir, bueno, necesito aprender algo para lo que viene en un futuro, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta lógica también de los varones que buscan resultados inmediatos, Así ¿no? es, ¿no? Si no hay resultado inmediato, entonces estoy perdiendo tiempo. Y Sí, sí, sí. entonces
la resistencia, además de todo lo que se ha mencionado, pues es un maestro, ¿no? No hay resultados inmediatos. No veo bienestar hacia mi persona, ¿no? Es como que algo buscamos lo más palpable, lo que refleje inmediatez en ese sentido y si no se ve, pues no hay resultados, ¿no? Entonces, ¿para qué voy? Claro, claro, claro. Sí, al final de cuentas sí creo que es necesario que ellos entiendan que ni es un cambio a corto plazo y por otro lado que los beneficios vendrán más adelante, ¿no? Entonces sí es plantearles esa búsqueda de, ¿cómo se podría decir? Como esta búsqueda de premiación, ¿no? A determinarla para que sea a mediano o largo plazo, ¿no? O sea, que no busquen estos logros próximos, porque al final de cuentas se van a desinteresar también por estos procesos, ¿no? Ok. Este, Aquí en Colima, por el 2016 más o menos, ujú, el poder estructurar 3 objetivos. Uno, el desarrollo de un programa que pueda atender el tema de violencia aquí en el Estado. Dos, capacitar personal servidor público para replicar el programa. Y tres, el ejercicio del programa a usuarios directamente. Yo no he tenido problemas con el poder trabajar con los usuarios, porque de alguna u otra manera hemos tenido la posibilidad de abrir grupos donde no se habían abierto en otras ocasiones. Lo que sí se nos ha dificultado con este objetivo 3, que sería el trabajo con los usuarios, tiene que ver en muchas ocasiones con que los juzgados no emitan de manera pronta y expedita los citatorios para que estos puedan atenderse desde el momento que ocurren los hechos, ¿no? Dos, que en ocasiones no está como este trato que sea adecuado para que ellos se integren de una mejor manera al trabajo con grupos, ¿no? Y por otro lado, el punto 2, que es el trabajo con servidores públicos, se nos ha dificultado mucho que haya replicadores. Uno, varones. Es bien complicado. De hecho, haz de cuenta que aquí existen 2 redes interinstitucionales, una con un programa específico del trabajo con víctimas mujeres y uno con hombres menores de violencia. Y a mí me tocó capacitar mixto, porque había muchos colegas profesionistas que tenían las habilidades, el manejo de grupo y las ganas e intenciones para trabajar el tema de hombres, ¿no? Sin embargo, no puedo decir que la ecuación correcta es trabajar hombres entre hombres, ¿sí? Como muchas veces se comenta, porque me ha tocado dar capacitación con este programa y donde el que yo como usuario masculino escuche la experiencia y la vivencia de violencia de la otra persona y me refleja hasta en el ejercicio de la violencia de esta persona que lo ejerció con la compañera, te lleva a reflejarte ante esto y decir, ah, canijo, o sea, sí daño a alguien, ¿no? Porque a lo mejor yo en mi vivencia he sesgado y minimizado la experiencia y le quito como le resto importancia. Entonces, cuando escucho al otro, pues me identifico, ¿no? Entonces, ha sido una dinámica interesante el poder capacitarlos de esta manera mixta, pero lo que ha sido complicado es de que en algunas ocasiones no te mandan los perfiles, las instituciones adecuados, o a veces se les convoca y te mandan personas que no van a poder replicar, a veces hay poco interés en los aspectos municipales, a veces hay temas partidistas de por medio que generan un celo profesional que te impide poder ejercer, ¿no? Entonces son aspectos a veces más como administrativos o burocráticos que realmente impiden el que tú puedas estar como aterrizando este tipo de dinámica, ¿no? y hay un seguimiento a estas poblaciones en el sentido de saber qué pasa después de estar el tiempo que señalas, que son ahí 4 meses o más, según se requiera, Claro. o se les deja ya que sigan su vida, o hay algún proceso de seguimiento por parte de ustedes. Sí, sí, sí. De hecho, igual si me permites que pueda compartir pantalla para ver si puedo como ahorita proyectar el programa. Ujú. Si quieres, échame la mano en el que dice Memo compartir pantalla, si lo puedes poner anfitrión. Sí.
Ok. Entonces, fíjate que sí tenemos este tipo de acompañamiento y seguimiento. Si bien es cierto, las sesiones son con un aproximado de 16 sesiones mínimo, que duran 4 meses, a veces se puede extender en función de las necesidades del mismo usuario. A la par se le pide que puedan estar como teniendo este acompañamiento individual. Se busca brindar mínimo de 6 meses hasta 1 año de seguimiento con una intervención mínimo una vez mensual, ¿no? Con la finalidad de poder establecer ciertas dinámicas que permitan al usuario como integrar todos los ejercicios vistos en una misma sesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que te estoy mostrando aquí, déjenme checar si es como la propuesta del programa, ¿no? En esta propuesta, lo que se busca, si se alcanza a apreciar, quiero ver si puedo como expandirlo. Déjame regresar. La idea del trabajo es que en las primeras sesiones, bajo este análisis que hace Prochaska y Clemente sobre la exposición al cambio y sobre el tema de la entrevista motivacional, pues que en las 3 primeras sesiones la persona identifique, ¿no?, la capacidad para el cambio y considere seriamente, pues, hacer ese cambio de conducta, ¿no? Porque está viendo que el ejercicio de una masculinidad tóxica, pues, lleva a una destrucción de las relaciones. Luego, las siguientes sesiones, por ejemplo, buscan preparar y determinar el cambio, porque estamos viendo que el ejercicio de violencia también tiene una responsabilidad penal, ¿no? Y hay que identificar cuál es ese círculo de violencia, entre otras cosas. Entonces, a partir de la sesión 7 empezamos a la acción ya con técnicas específicas de manejo de emociones, autocontrol, etcétera, ¿no? Se trabaja la historia de vida, las señales cognitivas físicas y emocionales ante una crisis de pensamiento, una crisis personal, etcétera. Y pues en las últimas sesiones empieza el trabajo individual y de seguimiento, ¿no? Entonces estamos hablando que a partir de la sesión más o menos 20, si es que ya culminó con las sesiones necesarias, se empieza con este seguimiento y una evaluación post-test que nos ayuda a determinar el impacto del programa también, ¿no? Entonces sí, y es necesario, no tendríamos que dejar a los usuarios que lleven este camino solo, porque te digo, apenas viene una segunda parte de sus procesos donde hay que estar presentes sin generar estas dependencias, ¿no? Para que ellos puedan poder como aterrizar las herramientas de la mejor manera. No sé cómo ves eso. Es bastante completo en cómo está estructurado. Yo te quería preguntar, ¿hay alguna influencia del modelo CCBIM, del modelo que promueve también Roberto Garda, o concretamente tú lo has ido como adaptando en función de tu necesidad o de la población que trabajas o de lo que requiere la propia coordinación el centro estatal, perdón? Fíjate que mucha influencia tiene que ver desde la profesionalización que yo he ido construyendo, que tiene que ver el tema de psicología jurídica, específicamente desde una visión de una psicología criminal, ¿no? Donde hay varios autores como Enrique Churúa, entre otros, ¿no? Que han generado estas clasificaciones de hombres que generan violencia a sus parejas, ¿no? Y así como algunas otras propuestas sobre la tipificación de los hombres feminicidas, donde se ha identificado mínimo tres categorías, ¿no? Y esas categorías nos van a permitir, por ejemplo, conocer cómo tiene que ser la estrategia de intervención, porque no va a ser lo mismo para esta categoría que se le llama normalizado, entre comillas, normalizado en el sentido de que el ejercicio de su violencia es mínimo, por lo general es un ejercicio de violencia psicológica, donde no hay antecedentes de drogadicción, entre otras cosas, donde existe un apego sí dependiente y un apego temeroso y de rechazo, donde la distorsión cognitiva es leve, pero eso no le deja de ser un potencial en su momento hasta feminicida, ¿no? Veamos que el feminicida es hombre con una psicopatía, etcétera, ¿no? Pero esta clasificación de usuarios, pues se puede trabajar bajo un modelo de este enfoque que es meramente psicoeducativo,
donde yo en el programa, por ejemplo, establezco una lectura introductoria, preguntas de reflexión, videos, algún ejercicio nuevamente de reflexión, otra actividad de género, ¿no? Entonces se vuelve como esta dinámica de clase de acompañamiento y que permite poder pues ahora sí que trabajar el tema, ¿no? Y sí, muchas de las influencias pues son de Roberto Garda, hay otros autores como el trabajo que viene haciendo muy interesante de Jean Desacé, he retomado temas de programas sudamericanos, hay unas propuestas personales de técnicas, no muchas, pero el acomodo en sí es un acomodo que yo me baso en este modelo de Prochaska, Clyde y Clemente de la teoría del cambio para saber cuáles son las sesiones que van a permitir sensibilizar a la persona para que entonces entienda que es necesario cambiar, ¿no? Porque si llegamos de primera mano y decimos, no, es que tú eres violento, hay que autorregularte y todo, pues no, pues te va a decir, pues cómo, ¿no? Pues si yo no me asumo violento, ¿no? Entonces la idea es como ir sentando el terreno poco a poco y en las últimas sesiones, si ves, por ejemplo, estamos hablando hasta de la misma experiencia personal, Sí, la sí. misma historia de violencia, ¿no? Entonces yo empiezo ya también no solamente a saber que es necesario cambiar, que necesito técnicas para cambiar, sino necesito trabajar mi propia violencia, que yo también fui víctima en su momento de eso y que la aprendí para estarla perpetuando. Y fíjate que llevas mucho esta lógica como de poder acercar primero al usuario con el tema, después meterlo de lleno al concepto y después bajarlo a la vivencia, ¿no? Entonces, el modelo tiene, o sea, está muy integral en ese sentido y muy, 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 muy interesante en cómo lo aportas. Claro, claro. Sí, y obviamente, no quiero decir que esta sea la única propuesta, creo que la propuesta que a mí me sirvió para integrar como estos conocimientos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué dicen los investigadores sobre el tema del trabajo con hombres? Mira, para serte sincero, y no es como para quitar esperanzas, el trabajo con hombres genera más o menos solo el 5% no vuelve a reincidir. O sea, quiere decir que sigue generándose la violencia, aunque hayan pasado por un proceso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay un seguimiento del impacto del programa, porque no hay un seguimiento específico del acompañamiento después del programa, porque no sabemos si las estrategias son idóneas para este perfil de este hombre generador de violencia y no sabemos si hay otro hombre que está entrando a este tipo de grupos que ya están en una característica borderline o si tienen un tema ya antisocial de personalidad donde el ejercicio de violencia es extremo ante cualquier persona, ¿no? Y que de por medio tiene que ir también otro tipo de intervención, ¿no? Donde hay hasta abuso de sustancias. Entonces, sí es necesario como replantear quiénes están en los programas, ¿no? Y cómo se tiene que adecuar un programa para la persona. Oye, Guillermo, a veces en esta red social nos ve gente que trabaja en instituciones, que trabajan con hombres. Este modelo, o sea, te lo pueden pedir, lo pueden replicar, te los puedes vender, se los puedes compartir. O sea, ¿qué implica este modelo en este sentido para que en otros espacios lo puedan replicar? Fíjate que en sí es un modelo que es complicado que se dé, no me gusta otorgarlo como tan fácil en el sentido no por limitar el conocimiento, porque no sabemos quién es el facilitador y en Si muchas no está ocasiones, capacitado, difícilmente, ¿no? así es. Y Y tú algo que, sabes que hay como esta propia forma de manera como muy coloquial, jugarte el dedo en la boca, ¿no? Donde yo asumo que por ser el facilitador yo ya me iluminé y ya alcancé el nirvana y yo ya no necesito trabajar mi propia violencia, ¿no? O a veces hay discursos bien distorsionados sobre la finalidad de estos programas, ¿no? Donde se justifica el ejercicio de violencia. O sea, por ejemplo, hay usuarios y hay servidores públicos, por ejemplo, que te dicen, pues a mí me molesta que mi esposa gane más y como una estrategia para poder, yo no sentirme como menos, le juntamos nuestro dinero y nos lo dividimos a la mitad. Y tú dices, canijo, ¿y cómo está eso, no?
obviamente, si no sabes cómo abordar esa distorsión, si no sabes abordar una distorsión en la que dices, bueno, es que yo dejo salir a mi esposa y todo, pero oye, todos los sábados y que no esté atendiendo a mis hijos, o sea, si no tienes esa capacidad de discernir detalles tan ligeros entre líneas sobre esta forma de abuso de poder, ¿no? De la pareja, pues o sea, yo creo que vas a generar más una iatrogenia terapéutica que realmente un beneficio, ¿no? Sí, yo lo que he Pero sí, observado, y también como producto de esta pandemia es que empezaron a emerger muchos grupos de ayuda, ¿no? Para hombres. Algunos, sin duda, con un trabajo de metodología interesante, de buena estrategia, otros con mucha intención y otros más dijeron de la noche a la mañana quiero facilitar un grupo. Esos son los grupos más peligrosos, creo yo, que a los que tendríamos que estar atentos, porque de repente decir hoy quiero ser facilitador de un taller sobre violencia, cuando el violento es el facilitador y no ha trabajado sobre ello, pues también habla mucho de que no pueden ser buenas intenciones. Y algo que también les he dicho bueno, lo he compartido con otros compañeros, es que no solamente los psicólogos podrían trabajar, digo, si se preparan los sociólogos, los trabajadores sociales, o sea, pueden también hacer sinergia en estos proyectos, pero primero hay que trabajar, ¿no? No es de que hoy me levanto y quiero cambiar el mundo. claro, claro, no, y por eso es lo que te digo, yo creo que, y te digo también, ¿no? O sea, esta estructura es una propuesta personal, ¿no? Obviamente retomo muchos elementos de otros autores que ya han hecho un trabajo pues, muy vasto, y que tú encuentras sus programas y sus modelos en línea. Aquí, pues, el único riesgo es el tema de quién lo aplica, ¿no? Y si o sea, si me pueden buscar a mí, traten de hacerlo, tanto en Facebook, a través de WhatsApp, ¿no? Y les puedo echar la mano en la capacitación del programa, que se puede replicar, o sea, siempre y cuando pues lleven la supervisión y no es por minimizar el trabajo, sino simplemente pues para saber en qué manos cae, ¿no? Pero créanme que lo que se pueda abonar un poquito más al trabajo de masculinidades desde esta mirada, con todo gusto cuenten con ello. Gracias, sí, sí lo compartiremos ahí también, tus redes donde te contacten, para que te busquen de manera directa y tú puedas ser quien comparta también la experiencia de cuál sería también la estrategia de poder replicarlo, ¿no? Es no solamente de ahí está el libro, ¿no? O replíquenlo y sigan el recetario, y como a veces suele suceder. Oye, Guillermo, para ir como cerrando, algo que Sí, te quería comentar, y creo que creo que fue como el detonante también de esta charla cuando estuvimos ahí chateando y mandándonos mensajitos, hablar un poco de lo que está sucediendo también con el tema del suicidio. Eh, claro. yo no, bueno, por lo menos lo que he ido observando y leyendo y derivado de la pandemia es que también en estas fechas, producto de este confinamiento y de la crisis económica y de todo lo que se está viviendo, pues ha estado como incrementándose el tema del suicidio en los hombres. ¿Qué tanto podemos como también ir detectando esto? ¿Cómo lo podemos prevenir en ese sentido? ¿O cómo Fíjate saber cuándo, o cómo saber cuando un hombre o compañero cercano de la casa está en una situación de depresión que creo yo es como el detonante para el suicida, ¿no? claro, fíjate que aquí un tema bien interesante es el que la misma Asociación Americana de Psiquiatría reconozca, por ejemplo, que la violencia, que esta masculinidad hegemónica es un factor de riesgo para la conducta suicida, ¿no? Y que de Ujú. alguna otra forma el ejercicio de este tipo de conductas va a variar a través de la experiencia del género, ¿no? Donde en muchas ocasiones a veces no notamos como estos gritos de ayuda que se van a presenciar en conductas de riesgo, en muchas ocasiones, conductas de riesgo y de violencia normalizadas y aceptadas porque es un varón el que las comete, ¿no? Entonces, asumimos que la explicación que le damos a esa conducta es que como es hombre, pues él está en esa constante situación anímica, ¿no? De molestia y todo, y en muchas ocasiones por lo que implica el percibirse vulnerables y esto que sea un mito, lleva a que se esconda
el ejercicio de un sentimiento o emoción de tristeza, ¿no? Etcétera. Entonces, en muchas ocasiones vamos a ver hombres en este tipo de estados de depresión molestos, violentos, con más constancia, y donde el ejercicio de violencia pues también se vuelve autolesivo, ¿no? Desde la falta de control de impulsos hasta la búsqueda del suicidio por sí mismo, ¿no? Me ha tocado identificar que donde esos hombres que tienen órdenes de restricción empiezan a percibirse abandonados desde su distorsión, ¿no? Porque pareciera que les están haciendo algo, o sea, es que me abandonaron, ¿no? No captan la responsabilidad de ejercicio de violencia y que la otra persona corre por tener una búsqueda de ayuda, ¿no? Esos hombres que tienen esta percepción de abandono, que se perciben con ciertos criterios de un trastorno del estado del ánimo y que en su momento ya tuvieron una ideación suicida, ¿sí? Es más viable que lo cometan, ¿no? O es más viable que también empiecen a tener ideación feminicida, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poder detectar hombres en esta situación nos van a permitir, por ejemplo, poder prever un riesgo mayor para una conducta autolesiva como para una conducta feminicida, ¿no? Y sobre todo que uno creía que las personas adultas eran las que se suicidaban, ¿no? Las que en cierto modo llegaban a un estado de la vida en donde decían a lo mejor ya hice lo que tuve que hacer o ya estoy en el momento en donde ya no hay ni para dónde moverse y ahí. Y lo que estamos viendo es que cada vez se suicidan poblaciones más jóvenes, ¿no? Acabas de dar en el blanco. Fíjate que quería ahorita compartirte esto que estoy poniendo aquí en pantalla. Esta es una encuesta del INEGI. Y fíjate quiénes son Los jóvenes de las 15, personas que 19. cometen el suicidio, ¿no? O sea, esto fue en 2018. Estamos encontrando que de 15 a 44 años, siendo los picos más altos, de los 20 a los 29, 34, que es casi donde se empieza un desarrollo laboral y ahora sí nos integramos al sistema, el sistema económico y consumista en el que nos encontramos, donde las exigencias y los mandatos de género son más inquisitivos, ¿no? Exigentes, lleva una presión social, o sea, como decía Rita Segato, o sea, no, por un lado no es justificar el ejercicio de violencia a los hombres, ¿no? Pero quien asume directamente los mandatos de género y lo empiezan a propiciar para reproducirlos, pues es el mismo hombre, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que el ejercicio de estos aspectos culturales patriarcales nos dañan a nosotros como hombres, nos ponen en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que asumir la lucha de nosotros para poder derrocar ese tipo de esquemas culturales y sociales, ¿no? Y lo veo mucho en estas poblaciones donde económicamente se supone que son económicamente activos, ¿no? Productivos Claro. En términos económicos. La Claro. exigencia no solamente del proveer o de estar económicamente con esta lógica del que tiene que tener dinero siempre es el hombre, ¿no? Entonces, Claro. cuando la exigencia, digo, es muy cañona para nosotros. Pero además, otra cosa que se deriva de esto es que también en esta lógica del suicidio y en esta lógica de género y las masculinidades también morimos como hombres, o sea, dejamos Claro. huella de que morimos como tal, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de comparado con las mujeres, el hombre hace todo lo necesario para dejar evidencia de que se murió como hombre. Fíjate que acabas de dar algo bien interesante que también caía como en esa reflexión, en la que en los feminicidios tú identificas que hay una muerte hacia una mujer, ¿sí? Por lo que conlleva su género, ¿no? Y el que no se adapta a esto. Entonces es como este espacio, este cuadro, en el que el momento que ella sale, pues viene todo el ejercicio de la fuerza de la masculinidad hegemónica y patriarcal, ¿no? Por eso se habla de que es una muerte por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y en el hombre pareciera que morimos por la necesidad de convertirnos en hombres, ¿sí? O sea, hay una necesidad constante de asumirme masculino, de asumirme con fuerza, de buscar esta competencia, de demostrarlo. O sea, que nosotros nos matamos
¿sí? Por querer llegar a ser hombres, ¿no? O sea, entre comillas, masculinidad hegemónica, ¿no? Cuando en muchos casos, pues ni siquiera vamos a llegar a esta estructura de privilegios hegemónica en la que nos han vendido la idea. ¿Por qué? Porque también hay intersecciones que nos cruzan a nosotros como hombres, pero estamos ahí necios con querer alcanzarlas, ¿no? Cuando es imposible porque no tenemos el tono de piel que se espera, el color de ojos, el Sí, tema del éxito monetario, o sea, etcétera. Porque vivo en una comunidad indígena, porque, ¿sí? Entonces, el problema es de que arraigamos la necesidad de serlos, nos convertimos en esta masculinidad subordinada, ¿no? Que va a perpetuar y replicar y reforzar los mandatos de esta masculinidad de género hegemónica, ¿no? Y donde nos volvemos como los sonsacadores, ¿no? Como el amigo que no dice el chiste misógino, pero que se ríe, ¿no? Pero el que dice el chiste misógino, esta representación de la masculinidad hegemónica, pues es el tío cool, ¿no? El chido, ¿no? Entonces, pues morimos por querer ser así, ¿no? Entonces, a veces sí es necesario poder, fíjate, cómo nos impacta este tema de este ejercicio de masculinidad, donde menciona también este resumen que hace la Organización Panamericana de la Salud sobre masculinidades que salió este año. Dice que a partir de los 50 años las enfermedades crónicas no transmisibles comienzan a afectar desproporcionadamente a los hombres que tienen menos probabilidades de cuidarse a sí mismos o a buscar atención médica temprana. O sea, nos dejamos morir por respetar nuestra hombría, ¿no? Porque sí. aguantamos, ¿vale? Que tiene mucho que ver con el tema del cuidado, al final de cuentas, ¿no? Claro. El hombre puede morir de cáncer de próstata porque no se fue a hacer una revisión. Claro. Y detrás de ello no es que esté la revisión, sino que no permite la penetración, ¿no? Y a pesar de que es una cuestión clínica, médica, ¿no? De revisar. Y a pesar de que hoy día existen tantas cosas para hacer un pinchete en el dedo y desde ahí verificar si hay algún factor de riesgo, ¿no? Pero el hombre en su lógica no permite porque fue educado en principio para penetrar, no para ser penetrado. Y el tema de la masculinidad sigue estando presente en nuestras prácticas, en nuestra cotidianidad, en la forma en cómo nos cuidamos, cuidamos al otro o cuidamos a las otras, ¿no? Es Claro. interesante cómo está, cruza todo, ¿no? Nos dan la madre en ese sentido, cruza todo. Claro, claro. Sí, 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 al final de cuentas sí es poder como tener como esta mirada autocrítica y pues te digo, no es sencillo, pero creo que tendríamos que ir iniciando con algo, ¿no? Perfecto. Pues mira, yo creo que ha sido una charla bastante interesante, conocer tu trabajo, en principio, lo cual me da mucho gusto saber que hay más opciones de las que yo creía, que por lo menos siempre les digo a los amigos cercanos que trabajan ahí que en México las dos escuelas para trabajar con hombres es Gendes o es con Roberto Carda, ¿no? Claro, claro. Y les digo, cuando empezamos a abrir, vamos encontrando experiencias como las tuyas. Me da gusto que haya estas opciones, que en Colima se esté trabajando de esta manera, que estés Claro. trabajando enfrente de esto y eso es interesante, ¿no? Que conozcamos que también hay más opciones sobre estos trabajos. No, pues muchísimas gracias a ti porque fíjate que también lo comentaba con el compañero Cirilo, ahí se nos ve, le mandamos un fuerte saludo. Yo le decía, es que hay muchos colegas facilitadores que son completamente underground, ¿no? Y donde sus experiencias, al no sistematizarse, se pierden como esas formas de acortar los caminos para poder llegar a una buena práctica, ¿no? O sea, creo que por un lado llegaba a escuchar facilitadores que decían que, bueno, es que es renunciar al ego al no sistematizar o hablar de mi experiencia. No, es que vayamos viendo cuáles han sido las recetas, los aspectos negativos de las mismas, cuáles son los positivos y vayamos haciendo compilaciones, ¿no? Que nos permitan como acortar los caminos. Y yo creo que el que otros colegas que no son conocidos puedan también tener la voz, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no centralizar la información,
no privilegiar a unos cuantos y que todas las voces sean escuchadas, ¿no? Creo que va a venir a beneficiar, pues, este tipo de estrategias. Y yo siempre también he dicho, es salir como de nuestra cápsula, ¿no? O sea, no todo lo que se hace en Ciudad de México tiene que ser la neta celestial para reflejo de todo, ¿no? Hay cosas Claro, que se están haciendo interesantes en Guadalajara, en Sinaloa, lo que estás haciendo en Colima, en Nuevo León, entonces es como también darnos la oportunidad de decir, vamos a conocernos, a compartir la experiencia y ver qué pasa, porque al final de cuentas esto es conocimiento que está para seguir fortaleciéndolo y seguirlo generando, nutriendo. claro, claro. Así es, tal cual lo comentas, así es. Perfecto, pues yo te agradezco, Guillermo. Vamos a terminar la charla. Yo en verdad te agradezco que nos hayamos cruzado, que se haya dado esta situación y estamos en contacto para lo que se pueda dar en otro momento, en otro espacio y hablar de otros temas que también tengan que ver con la Claro. masculinidad. Sí, no, no, gracias a ti por la invitación, por la confianza, por decir, a ver, quién es este desconocido, ¿no? Entonces creo que te agradezco pues esta apertura de conocer también pues estas experiencias y pues bueno, comentarles que para lo que necesiten ustedes me pueden buscar así en Facebook como Guillermo Ramírez Zavala. Pueden buscar el trabajo que venimos haciendo también en la página del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. También tenemos otro tema ahorita muy en boga que tiene que ver con el análisis pues profundo de las propuestas en salud mental que hay, ¿no? Buscando como tener una crítica al respecto, ¿no? Que no se sigan perpetuando este tipo de violaciones de derechos humanos, las personas con discapacidad psicosocial, y pues me pueden buscar ya en las redes particulares, como Esterfam Jurídico y CAPCIP, Centro de Asesoría, Capacitación e Intervención Psicojurídica. Y lo que necesiten estoy pues a su disposición y pues muchísimas gracias. Yo también en complemento a este video, cuando lo subamos al Facebook, pego tus redes, te comparto, te etiqueto Excelente. para que también puedan conocerte y directamente te puedan contactar, ¿te parece? Fabulosísimo. Pues muchísimas gracias, Oscar. No, al contrario, y gracias a las amigas y amigos que nos siguen y si tienen dudas, sugerencias, comentarios en torno a estos temas, adelante, el diálogo está abierto y eso es lo más rico en todo esto. Gracias, Guillermo. Excelente. Nos vemos, que estés bien. Hasta luego. Igual, igual.